El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Colegio de Michoacán presentan Pensando la nueva normalidad. Propuestas para mitigar los efectos de la pandemia en México. Buenos días, mi nombre es Octavio González, soy profesor e investigador del Colegio de Michoacán y el día de hoy vengo a compartirles un tema relacionado con los trabajadores agrícolas ante la pandemia del COVID-19. Empezaré señalando que a principios del siglo XX la población en México estaba distribuida de la siguiente manera. El 25% de la población vivía en las ciudades y el restante 75% vivía en el campo. Eso quiere decir que gran parte de la población producía los alimentos que consumía y alrededor de las ciudades existían áreas que les proveían. Ya para los principios del presente siglo, la situación cambió, es decir, el 75% de la población vive en las ciudades y el restante 25% vive en el campo. Esto tiene fuertes implicaciones por la razón de que es necesario con menor gente producir una mayor cantidad de alimentos. ¿Cómo se resuelve esto? A través del uso de tecnología, de sistemas de riego y por supuesto la participación de amplios contingentes de trabajadores agrícolas. Eso ha significado la constitución de regiones especializadas en la producción de alimentos, como puede ser las hortalizas, como el jitomate, la cebolla, el espárrago, o los frutales, como es el aguacate, el mango, la manzana, lo que nosotros también conocemos como las cucurbitáceas, que tiene que ver con el melón, la sandía, o lo que últimamente ha estado en boga en muchas regiones del país, que genéricamente se conoce como frutillas. En este caso estamos hablando de los arándanos, las fresas, las cerezas, etc. Sin embargo, habría que precisar que estos cultivos requieren de una gran cantidad de labores agrícolas que por lo general realizan trabajadores dedicados a ello. Habría que puntualizar aquí que históricamente la necesidad de tener unas buenas condiciones de trabajo por parte de los trabajadores agrícolas ha sido un elemento de resistencia por parte de los patrones, situación que de alguna manera empezó a cambiar a partir del establecimiento de lo que se conoce como políticas de inocuidad, donde ya los trabajadores tenían mejores condiciones en términos de transporte, en términos de labores y en términos de tener las condiciones sanitarias. Sin embargo, cuando emerge la pandemia del COVID-19, la agricultura se consideró como una actividad esencial, la cual desde luego tiene que ver con la proveer alimentos a una gran cantidad de población y en ese sentido los trabajadores agrícolas tienen una labor muy sustancial. Es el caso que no obstante los requerimientos de la sana distancia y las medidas de sanidad necesarias para tener cuidado en la salud de los trabajadores, se observa que en términos de lo que hay en el campo no se está cumpliendo con las medidas mínimas necesarias para cuidar la salud de los trabajadores y de sus familias. Eso lo podemos observar, por ejemplo, en los medios de transporte donde no se cuida la sana distancia, o casos extremos donde se ve a los trabajadores que los llevan en vehículos de carga amontonados y sin ninguna medida importante en términos de cuidar su salud. ¿Qué entendemos por esto? Que si de por sí la situación de los trabajadores agrícolas ya era precaria, a partir de la pandemia del COVID-19 es más amplia su fragilidad. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Me parece que las autoridades federales ya emitieron las normativas suficientes para el regreso de las agroempresas que realizan acciones o actividades consideradas esenciales. Sin embargo, esto no es suficiente porque las estrategias de supervisión de la situación de los trabajadores por las instituciones encargadas de ello no son suficientes porque éstas están rebasadas. Pensamos que de alguna manera en procesos de negociación política con las organizaciones de productores, porque por lo general existen en las diferentes zonas
donde se producen las hortalizas o los diferentes alimentos de consumo en fresco, se puede llegar a procesos de acuerdo donde a través del eximir de algunas obligaciones fiscales o de licencias a este tipo de agroempresarios se logre de alguna manera asegurar las condiciones de salud y de seguridad social para este grupo de trabajadores, lo que puede redundar de alguna manera en contar con elementos de consumo fresco que garanticen estar libres de, en este caso, del COVID-19. Pensando la nueva normalidad. Propuestas para mitigar los efectos de la pandemia en México.